Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la PEDE. Realmente para nosotros es realmente importante arrancar el día de hoy con la iniciativa de qué proponen los candidatos a la presidencia de Panamá sobre medio ambiente, siendo esto parte del proceso de esta asociación para elaborar nuestra propuesta Visión País 2025, en el cual el tema ambiental es un eje fundamental. En ese sentido, queremos agradecer al equipo de campaña de José Domingo Arias, que es con quien arrancamos esta semana, y que nos va a presentar el contenido de su propuesta en gestión ambiental para el desarrollo o su propuesta en medio ambiente. Y nos acompaña esta mañana el ingeniero Edgar Chacón, quien inmediatamente le cedo la palabra para que empecemos con lo que ellos tienen que proponer en este tema. Gracias, Jessica. Perdona, nada más una cuestión de orden por si se nos ha olvidado. El formato es, él va a tener 25 minutos para presentar el plan, el contenido de su plan, los aspectos más importantes, obviamente en síntesis. Hay una copia del plan en la mesa para quien quiera hojearlo. Y luego vamos a entrar a una fase de preguntas y respuestas. Ahora sí, adelante, muchas gracias. Sí, buenos días, Jessica y amigos. Al final el tema ambiental es como un pueblo chico, ¿no? Todos nos conocemos y al final es un solo grupo. Me acompaña el ingeniero Jorge Conte, miembro también de la Comisión de Ambiente, trabajó también en el tema de energía, especialista en temas de energía eficiente y renovable. Y bueno, para nosotros como parte del equipo del plan de gobierno de José Domingo es un honor estar aquí en esta asociación que en realidad es prácticamente los entes fiscalizadores de que los temas ambientales, económicos y sociales se cumplan de una u otra manera. El plan de gobierno de José Domingo Panamá Más fue un plan diseñado y ejecutado bajo diferentes conceptos técnicos. O sea, es un plan netamente técnico y se hizo bajo el esquema de tres ejes fundamentales, ¿verdad? Que lo son el desarrollo económico, el fortalecimiento del Estado, ¿verdad? Y la institucionalidad democrática, y el tema de la institucionalidad social. La base del plan, ¿verdad?, habla del tema de orientación al desarrollo, crecimiento, enfoque de políticas sociales, infraestructura, especialmente en las provincias. Mucho el tema de políticas sociales, protección de la población, especialmente José Domingo, y ustedes lo han visto en sus diferentes campañas, hace mucho énfasis en el tema de fortalecimiento de la mujer, el tema de género, la gestión ambiental para el desarrollo, el tema de educación. José Domingo es una persona que en sus discursos ha hablado de que el tema educativo y el tema agropecuario serán dos puntas de lanza de su gobierno: mejoramiento sistémico del sector agropecuario, amplio esfuerzo para garantizar la seguridad ciudadana, una nueva visión hacia la provincia de Colón y fortalecer el desarrollo en todos los sectores de la provincia del Darién. Dentro de los tres ejes fundamentales que posee la propuesta de gobierno, está el pilar 3, que es la institucionalización de lo social, ¿verdad? En este caso está el componente Panamá Más Sano, y dentro del mismo se encuentra inserto el tema de la gestión ambiental para el desarrollo. El plan, específicamente la propuesta ambiental, se enfoca directamente al tema de la gobernabilidad ambiental y se enfocan varios puntos. Por ejemplo, queremos, dentro de la propuesta, operativizar el Consejo Nacional del Ambiente a través de los consejos consultivos. La Ley 41 establece claramente los objetivos y las funciones de cada uno de estos dos entes, tanto del Consejo Nacional del Ambiente como de la creación de los consejos consultivos en las provincias, según el artículo 14, y que, de hecho, en donde participan ONGs y grupos, empresas y sectores públicos. Dentro también de la propuesta se encuentra el hecho de elevar a ministro de Estado el Administrador Nacional del Ambiente. Somos del convencimiento de que la ANAM, y aquí muchos de los compañeros que han trabajado en esta institución, necesita más fortalecimiento tanto operativo, presupuestario y técnico. Y de hecho, tener la capacidad de la toma de decisiones a alto nivel, llámese Consejo de Gabinete, para los diferentes planes estratégicos
que debe desarrollar. También hablamos del tema de la coordinación de los planes y programas estratégicos de la ANAM, la ARAP, MINSA, el tema de llevar hacia la ANAM a dirección de ordenamiento de los ecosistemas y humedales que se encuentran en la ARAP. También hablamos del tema de fortalecer con planes, presupuesto, asignación de recursos, transparencia administrativa y eficiencia técnica y operativa de la misma. Una de las mayores propuestas dentro del plan es el tema del fortalecimiento del manejo integrado de cuencas, tomando en consideración que es la unidad básica de planificación y de hecho nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la ejecución de la ley 44 de cuencas. Existe una ley, sin embargo, somos del convencimiento de que no se ha implementado adecuadamente. De hecho, José Domingo en su propuesta habla de que una de las bases fundamentales es poner en ejecución los planes de ordenamiento a través de las cuencas y los planes de manejos, que es por mandato del artículo 4 de la ley. También los mecanismos de autogestión. Recordemos que no existe gestión ambiental sin gestión social. Y lo que buscamos con esto es generar grupos de interés, establecer grupos organizados dentro de las cuencas a través de negocios verdes, establecer viveros comunitarios donde las propias poblaciones se sientan empoderadas de los proyectos, implementar los planes de manejo elaborados. Tenemos planes de manejo en el área de la cuenca de Río La Villa, la cuenca de Río Santa María, y también el compromiso de ejecutar y elaborar 10 planes de manejo en cuencas prioritarias. Recordemos que existe un plan nacional de recursos hídricos que establece cuáles son las cuencas prioritarias en el país. Se han hecho balances hidrológicos orientados al tema de saber la oferta y conocer también la demanda dentro del plan. De hecho, ahí también está contemplado implementar en todos sus aspectos el Plan Nacional de Recursos Hídricos. En el tema de cobertura boscosa, se fortalecerán los mecanismos para implementar el programa de reducción de emisiones por deforestación y degradación RED. Ejecutaremos un plan masivo de reforestación en todos los sectores y partes de la cuenca, tanto bosque de galería, áreas degradadas, y llegando también a la zona baja o zona marino-costero de la misma, a través de fortalecimiento o cobertura del área de manglar. Continuaremos con la ejecución del Plan Nacional Forestal, con grupos indígenas y grupos de interés. Haremos una revisión integral de la legislación vigente en materia de reforestación para protección ambiental y comercial. Otro de los pilares de la propuesta, y es un tema que comentaba antes de iniciar con la presentación, y en la ANAM hay muchos documentos, hay muchos planes, hay muchos diagnósticos. Lo que necesitamos es ejecutar esos diagnósticos, ejecutar esos planes. Y de hecho la propuesta de José Domingo y del equipo de campaña es precisamente impulsar la ejecución de todos los documentos y planes que existan dentro de la Autoridad Nacional del Ambiente. Por ejemplo, dentro de la propuesta nos comprometemos a aprobar e implementar la Estrategia Nacional de Áreas Protegidas, ¿verdad? Dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que el SINAP actualmente está en elaboración y consulta. De hecho, también uno de los temas fundamentales es la aprobación de la Política Nacional de Humedales, ¿verdad? Que ya, de hecho, personalmente participé, se actualizó y ahorita está en revisión, pero nuestra propuesta es aprobarla y ejecutarla. Por lo menos el compromiso también es, dentro de las áreas protegidas, es el tema de elaborar al menos 10 planes de manejo en áreas protegidas que aún no cuenten con esa herramienta de gestión y ejecutar 5 de las que ya están elaboradas. Recordemos de que muchas de las áreas protegidas, hablamos de 105, 110 áreas protegidas a nivel nacional que corresponden casi al 48% del territorio. Y de hecho lo que buscamos es implementar las ya existentes, ¿verdad? Mayor presupuesto a la ANAM, atendiendo específicamente la contratación de más guardaparques. Una de las principales debilidades que tenemos en el tema ambiental es el tema de fiscalización, y somos del convencimiento de que, requerimos mayor cantidad de guardaparques. Por ejemplo, en el Parque Nacional Darién, 570.000 hectáreas, 4 guardaparques. En el Parque Coiba, 70.000 en tierra firme hectáreas
de área protegida, contamos con 8 o 12 por allá. No pasan nunca 14. Tenemos ya también el tema del plan pesquero, ya aprobado. Queremos también ejecutar e implementar el fondo COIBA, no solamente para COIBA, sino un fondo especial para diferentes áreas protegidas. De hecho, en el tema de Cuenca se me pasó de que la ley también establece la creación de un fondo para manejo especial de Cuenca, que se origina a partir de los ingresos específicamente por el tema forestal, por el tema de concesiones de agua, por el tema de permisos de obras en cauces naturales, etcétera, todo lo que tiene que ver con el tema de Cuenca. Esos ingresos vayan directamente a un fondo especial de manejo de Cuenca. Pero este es un tema muy fundamental y un tema que cuando en su momento fui director lo impulsé, pero no pude concretarlo. Creo que en esta oportunidad y por la demanda que existe en función a la implementación de estos planes que tiene como propuesta José Domingo, se hace muy necesario. Seguir, por ejemplo, con la implementación de las metas Aichi sobre el acceso a recursos genéticos, el decreto 25, que es vinculante con el tema de bioseguridad, el protocolo de Cartagena. Y de hecho, fue uno de los logros que tuve durante mi gestión en el tema de ser el primer país que ratificó estas metas a nivel de todo el mundo, a nivel mundial. También la implementación del capítulo ambiental. Recientemente se instauró la mesa del capítulo ambiental del TPC, el ACA. Fortaleceremos la fiscalización de especies de la fauna y flora panameña, sobre todo en la que está en lista de convenios internacionales CITES, en apéndice 2. Ya el tema del tiburón entró en apéndice 2. También en su momento introducimos del Dalbergia retusa, el cocobolo, en apéndice 2, en donde Panamá ya es vinculante con las decisiones que se tomen en otros países. Como mencioné anteriormente, implementar el fondo COIBA, que eso sería un tremendo reto. Un tremendo reto. Y su plan de manejo, especialmente atención en el tema de pesca. En el tema pesquero, nosotros somos de la convicción de que se debe implementar el plan pesquero y replicarlo en otras zonas. Plan piloto que servirá de mucha importancia. De hecho, también se aprobó la resolución de avistamiento de ballenas. Queremos también darle seguimiento a ese proceso, gracias también al apoyo del Consejo Directivo de COIBA y también al Smithsonian a través del doctor Guzmán, Héctor Guzmán. Por ejemplo, también hay un detalle que quiero compartir. En el tema de áreas protegidas tenemos guardaparques, pero estos guardaparques no tienen la facilidad de abordar un hecho delictivo dentro de la zona, en función de que, por ejemplo, años atrás en el Montuoso, un guardaparque fue a detener a unas personas con motosierra y le pegaron un tiro en el pie. Lo que buscamos es poner en ejecución la resolución de policía ecológico, en donde en cada área protegida exista un policía ecológico que pueda, porque imagínate en el Montuoso de las minas, el guardaparque llamaba a las minas para que el policía lo fuera a acompañar a la diligencia, pero cuando llamaba no había combustible, no había. Entonces la idea de nosotros es, y de hecho anteriormente estaba así, reactivar el tema de policía ecológico en las áreas protegidas, en donde nuestros guardaparques se sientan protegidos, ¿verdad? Y las decisiones que se tomen sean decisiones muy estratégicas en función al calor de los eventos que se dan en cada uno de ellos por parte de personas que no cuidan nuestro ambiente. Por ejemplo, en el tema tecnológico, fortaleceremos el tema del SIC dentro de la ANAM, Sistema de Información Geográfica. Por ejemplo, en el tema de concesiones de agua, debemos implementar una herramienta para que en tiempo real y sepamos directamente dentro de los mapas que existan de Cuenca, los usuarios que existen aguas arriba, aguas abajo y las diferentes hidroeléctricas que se encuentran en cada una de las zonas o cuencas geográficas, aparte de otros temas como fortalecer el tema de la zonificación dentro de los parques. Hay algún tipo de descoordinación entre el toma y guardia con el sistema nacional, el SIC de la NAM, en función de que hay mucho traslape con las áreas protegidas y las zonas, ¿no?
Mejoraremos los procesos de consulta. José Domingo es una persona que es una persona de consenso, le gusta mucho el tema de la participación ciudadana en la gestión ambiental, ¿verdad? Para saber a ciencia cierta los diferentes problemas que conlleva los proyectos que se vayan generando y llevar una mayor fiscalización de los estudios de impacto ambiental para cumplir con la ley, o sea, y consolidar los criterios. En el tema de cultura ambiental, somos convencidos de que el tema ambiental es un tema de cultura ambiental. Si no tenemos cultura ambiental, no existe conservación. Y de hecho es nuevamente integrar el tema de guías didácticas ambientales en los programas del MEDUCA para una mejor aplicación en las escuelas. También el tema de promover la creación de más voluntarios ambientales y de hecho implementar el mecanismo de becas ambientales. Tenemos que motivar a las personas a que sean voluntarios ambientales, fiscalizadores ambientales, porque el tema ambiental es un tema transversal y de hecho queremos también dentro del marco de incentivar a nuestra población crear lo que es las becas por excelencia ambiental. Los convenios de cooperación e intercambio de conocimiento con las universidades locales y extranjeras en carreras de investigación en materia ambiental. En el tema de producción más limpia, nos comprometemos con una producción más limpia como una forma de reducir los costos y aumentar la eficiencia a menor costo ambiental. Nos comprometemos a viabilizar la legislación vigente para su adecuada implementación, seguir impulsando y fortaleciendo aún más para darle más visualización al tema de producción más limpia, ¿verdad? Fortaleceremos en todos los aspectos el Centro Nacional de Producción Más Limpia a través de una gestión de mayor internalización de las oportunidades tecnológicas, fortalecimiento del sector industrial. Queremos un fondo de investigación para la producción más limpia en el sector empresarial, ¿verdad? A través de un nuevo Ministerio de Enseñanza Superior, Ciencia y Tecnología, en el cual SENACIT será transformado en un ministerio. Y introducir los temas de producción más limpia en centros universitarios ya desde el punto de vista docente. En el tema de cambio climático, ejecutar el plan de acción del cambio climático, darle un mayor impulso, fortalecerlo, tratar de cumplir con los 3 componentes existentes dentro del tema de investigación y transferencia de tecnología, los estudios de suelo para el tema de los planes de mitigación y de igual manera el tema de vulnerabilidad y planes de manejo integral de cuenca, tanto en la cuenca del río Chiriquí Viejo como en la cuenca del río San Pablo, que son las 2 cuencas que están dentro de este plan. Además de seguir con los otros mecanismos, por ejemplo, el mecanismo de desarrollo limpio, la Alianza de Energía y Ambiente y las NAMAS, la implementación de mecanismos de financiamiento y ejecución de programas socioambientales para adaptación y mitigación, fortalecer presupuestariamente y con personal la unidad de cambio climático y sobre todo el fortalecimiento de capacidades dentro de este tema, tanto a nivel nacional, tanto a nivel de la sede central como en provincias. En el tema de agua para todos, esta es parte de otra comisión, pero igual estuvimos presentes, es el tema de agua producida, agua consumida. En Panamá el tema del agua no es un tema de la creación de nuevas plantas potabilizadoras per se, sino más que todo un tema de distribución. Y de hecho la propuesta de José Domingo es modernizar las plantas existentes, optimización de las redes y construcción de nuevos sistemas de acueductos en zonas rurales del país. Por ejemplo, en el tema de modernización de las plantas, extenderemos el programa de rehabilitación, optimización de plantas y toma de agua a nivel nacional, garantizando su mantenimiento y operación. En el tema de redes, llevaremos adelante los proyectos de medición, sectorización y reparación de fugas. Existe mucha fuga en el sistema y de hecho una de las metas de este gobierno ha sido llegar o que haya agua potable para todos los panameños y de hecho se ha diseñado el tema del anillo hidráulico de la ciudad para poder hacer una mejor distribución del agua potable en la ciudad capital. Construcción de nuevos sistemas de acueductos en el tema de las zonas semiurbanas y rurales de la ciudad y el interior, garantizar la disponibilidad de agua en las zonas que lo necesiten. En el tema de saneamiento, impulsar la actualización del plan maestro de saneamiento, o sea, el plan de gobierno de José Domingo se compromete a ejecutar oportunamente la segunda y tercera etapa del proyecto,
¿verdad?, del Plan Maestro de Saneamiento. Con esta actualización vamos a tener una mejor evaluación hidráulica y de hecho se incluyen en estas etapas áreas que no forman parte de la etapa actual, como el área de Santana, Chorrillo, área revertida, Veracruz y la cuenca de Río Cabra. En el interior del país igual ejecutaremos proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado en la ciudad de La Palma, Metetí, Colón, David, Changuinola, Las Tablas, Chitré, Arraiján y otras. En el tema de gestión integral de los recursos, le cedo la palabra al amigo Jorge Conte, que trabajó en este tema y es especialista en el tema de energía y reciclaje. Gracias, Edgar. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por invitar a esta reunión tan importante de presentación de temas ambientales de las diferentes campañas. En el tema de manejo de los desechos, que es un pilar fundamental en la sostenibilidad, hemos separado el tema de la recolección de la basura, por un lado, del tema puntual del reciclaje y la recuperación de desechos con valor comercial. En este sentido, la idea es crear un plan maestro de reciclaje que pueda ser repetido en diferentes municipios a nivel nacional para que con ello se disminuyan los niveles de desechos que llegan a los vertederos y que se valoricen estos desechos creando empresas en los diferentes municipios a nivel nacional, generando empleos dentro de una nueva economía, la economía verde, y creando valor de nuestras exportaciones de materiales no tradicionales o exportaciones no tradicionales. Actualmente hay en un mercado que está sin control, se exportan más de 100 millones de balboas anuales en diferentes rubros, por lo que una acción coordinada en el manejo de los desechos con valor comercial pudiera crear una industria muy interesante para el país, finalmente. Obviamente, José Domingo está comprometido con una visión de un desarrollo sostenible, no solamente en lo económico y en lo social, sino también en lo ambiental. Obviamente lo que se busca es sentar en una mesa de diálogo a diferentes partes para crear este plan maestro de reciclaje y es obvio que el tema de la educación a nivel de las escuelas va a ser prioritario, fortalecer la acción que ya se lleva a cabo en diferentes centros a nivel nacional, universidades, comercio, industrias. Creo que va a ser un tema obligante para todo generador que en la fuente reciclen los materiales con valor comercial. Esto también se tiene que analizar dentro de una estrategia para la promoción de las inversiones, ya sea fortaleciendo los actores que actualmente se dedican a la actividad en Panamá y no están regulados, y también la atracción de inversiones extranjeras, que Panamá pues es un foco de atracción ahora mismo muy importante para la región. Obviamente el plan debe estar enfocado primero en la prevención, en la separación, en la fuente de los desechos con valor comercial y de los orgánicos que van a ser enviados a plantas de recuperación o plantas de energía a partir de la basura, pero esta tiene que ir bastante coladita, no puedes introducir cualquier material en las plantas de waste to energy, tiene que ser bastante bien controlado. Por lo tanto, se pretende hacer esa recuperación, ese reciclaje y posteriormente lo orgánico, los puntos donde se almacenen, se haga un aprovechamiento energético de estos residuos. Estos residuos incluirán todo tipo de comida, pero también de vegetación, todas las podas que se hacen en los diferentes puntos a nivel nacional, algo como se hace en Canadá, por ejemplo, donde se retiran los temas, todo el desecho orgánico y se produce, en ese caso, abono. En el tema de las basuras como tal, se pretende crear 8 estaciones de transferencia, algo que por
desconocimiento de la sociedad, pues se ha creado demasiado conflicto y nadie quiere una planta de tratamiento en su vecindad, pero prefieren tener... Not in my backyard, exacto, pero prefieren tener 80 mini pataconcitos en todo el área de su barrio. Entonces, tenemos que... ¿Se ha hecho un inventario o algo a nivel del municipio? ¿Cuántos? Vamos a esperar que No, lleguen, bueno, que ya les queda un la verdad minuto. que no tenemos aquí una persona que te pueda dar esa respuesta. Sin embargo, me imagino que sí. Estas estaciones de transferencia lo que pretenden es disminuir los tráficos extendidos hasta los últimos lugares de donde se desecha, a los vertederos públicos, y obviamente también permitir un proceso adicional de recuperaciones de materiales que pudiera ser de carácter municipal, donde se creen algunos empleos de mejor calidad en vez del pepenador conocido por todos, que no tiene ninguna seguridad ni física ni social y no está generando el valor agregado que se requiere. Se crearán oficinas regionales para tratar el tema con los diversos proveedores de los servicios. Es decir, se va a institucionalizar la autoridad del aseo como se pensó originalmente, que era a nivel nacional. Se ha quedado muy enmarcada en la ciudad de Panamá, pero el problema del manejo de las basuras es a nivel nacional. Y obviamente se pretende mejorar los rellenos sanitarios. Yo me imagino que se construirán también nuevos rellenos sanitarios a nivel nacional, a pesar, volvemos al tema, de la negligencia de los vecinos de no quererlo tener cerca de su lugar. Y construir plantas de tratamiento intermedio y plantas de aprovechamiento de desechos sólidos. Y como ya les dije, pues dentro de ese stream de desechos ya recogidos y separados, pues se podrá permitir entonces las plantas de waste to energy, que es una tendencia global de utilizar el desecho orgánico para producir energía. Sí, y de hecho, complementando un poco lo que menciona Jorge, es el tema que en Panamá mucho hablamos del tema de la recolección, pero no hablamos del tema de cómo reducir la emanación de desechos. Entonces, básicamente la propuesta de José Domingo es ver cómo atacamos la génesis de un uso responsable de los recursos, un uso responsable de los desechos, y de hecho al final del camino, o al final del tubo, como el concepto de producción más limpia, mejorar los procesos y reutilizar los desechos ya que se puedan generar, ¿no? Falta energía, vamos a dar unos minutos más para que creo que te falta energía y... Sí, sí. En el tema de energía, por ejemplo, la propuesta para cumplir con los objetivos del milenio y seguir cumpliendo es el tema de la diversificación energética, el tema de agua, hidrocarburos, biocombustible, gas, sol y viento, buscando una eficiencia energética, la protección del ambiente, protegiendo la fuga de divisas y creación de empleomanía, logrando lo anterior a un bajo costo, a un menor costo. Se fortalecerán las conexiones internacionales. Uno de los temas puntuales de la campaña de José Domingo es asegurar la ejecución de la línea de transmisión Chiriquí-Panamá, la nueva línea de Colón-Panamá, también la construcción y puesta en marcha de la hidroeléctrica de Changuinola 2, arriba de los 250 megas, garantizar la accesibilidad de energía de la población panameña, el tema del CND, otorgar independencia para una mayor gestión, integrar la provincia de Darién al sistema interconectado, garantizaremos la contratación de 100% de energía necesaria, el tema de eficiencia energético. Una de las propuestas también de José Domingo fundamentales es el tema de un comité consultivo energético a nivel nacional, que sea como un ente de apoyo a la gestión energética nacional, y la promoción de planes para el desarrollo e investigación en temas de energía renovable. En el sector minero, el plan de gobierno se enfoca a, como lo mencioné al principio, al tema de establecer políticas estratégicas comunitarias muy claras, transparentes, y tomar en consideración, o retomar más bien, la mesa de diálogo por el desarrollo responsable de los recursos mineros de Panamá, tomando como base las acciones ahí emanadas
para una mejor gestión de estos recursos. Pero uno de los compromisos básicos es establecer procesos que garanticen transparencia y reglas claras, efectividad tanto en el otorgamiento como en la cancelación de concesiones mineras. Somos de la clara visión de que debemos consultar, debemos ejercer procesos transparentes, ¿verdad? No existirán concesiones mineras sin consulta, sin una buena participación, sin un buen consenso. Vamos a fortalecer una adecuada coordinación con las entidades involucradas en este tema, definir los mecanismos de comunicación y participación de las comunidades rurales e indígenas, esto es prioridad para el candidato, articulación de acciones socioambientales y sostenibles entre las empresas y las comunidades, establecer el marco para orientar la utilización de los recursos económicos en las poblaciones. Para todo es sabido de que muchas veces los proyectos pasan pero no se quedan en las comunidades y es el claro sentir de las mismas. Fortalecimiento de la gestión municipal, el desarrollo de planes y proyectos en materia ambiental, social y de infraestructura. Fortalecer las instituciones reguladoras en materia ambiental y minera, incluyendo requisitos de utilización de nuevas y buenas prácticas. Cumplir a carta cabal los procesos estipulados en el 123 para los estudios de impacto ambiental dentro de los procesos de aprobación de estudios en minería y hidroeléctricos. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno. Empezamos ahora sí con preguntas y respuestas. ¿Quién? ¿Tú tenías una pregunta? No, era la parte de los desechos. Me permite. Este es un plan que ha sido diseñado con personal técnico, diferentes sectores. Es un plan que no está escrito en piedra. Es un plan que los resultados o los aportes que salgan de aquí serán implementados o serán considerados para subirlos nuevamente al plan. Un plan que en los niveles... Para crearlo, entonces vieron a nivel ambiental, es decir, qué cosas estaban, como se dice, comiendo, qué cosas Claro, estaban, por supuesto. débiles y que hay que fortalecer Exacto. en todas las áreas. Bueno, en la parte de los desechos y todo eso, sabemos que Panamá no tiene una cultura Exacto. de reciclaje y va a ser un poco difícil, y yo sé que es un reto muy grande, y que me imagino hay muchos municipios, no soy experta en el tema, pero muchos municipios que carecen de dónde depositar sus desechos y van directamente al mar o al río, donde ellos mismos agarran su agua y consumen y utilizan esa misma agua para sus regadíos y todo. Me imagino que pondrán plan piloto en algunas áreas de algunos municipios para ir desarrollando todo este proyecto. ¿Cómo tiene más o menos pensado desarrollar este plan de manejos? Bueno, en el tema se ha hecho una separación bien clara en el tema de la valorización de los recursos que existentes actualmente en el stream de desechos, en el flujo de desechos. Ahí hay una oportunidad bien importante para disminuir, por un lado, en la fuente la cantidad de desechos que van a ser llevados a los vertederos. Se calcula que entre un 40 y un 50% de los desechos puedan ser recuperados, incluyendo los orgánicos. Eso ya le da un alivio a muchos de los procesos de manejo de desechos a nivel nacional. Cuando la gente ve que les pagan por su basura, entonces empiezan a tirar menos basura. Hay programas clarísimos de redistribución de riqueza en otros países donde una porcentaje de la población se ve obligada a hacer el manejo a la separación en la fuente, pero hay otra que es la clase más baja, que son invitados a participar en estos procesos a través del intercambio de comida por basura, por ejemplo, ¿no? Donde esas personas encuentran entonces valor en las 4 o 5 latitas de tuna o las cervezas que recogieron el fin de semana. Entonces hay una motivación, hay una obligación por un lado y hay una motivación por el otro. Eso va a reducir muchísimo el impacto de nuestros rellenos sanitarios y todo el proceso. Por otro lado, la participación de la empresa privada a través de inversiones directas va a poder financiar esa mejoría en la disminución de los desechos.
La idea es que en la fuente se genere menos, Exacto. o se distribuya, o se separe con mejor claridad lo que se está botando a la basura. Nosotros vemos en cualquier casa, en cualquier fiesta, nosotros los ambientalistas vemos el taco de la basura y nos da ganas como de ponernos a separar, ¿sí? Porque en nuestra cultura está innato eso. Eso es lo que queremos transmitir a través de procesos de educación amplios, masivos, directos, a que la población vea que hay valor en esos desechos y hay una obligación moral para manejarlo de mejor forma. No se ha hecho hasta la fecha una campaña nacional orientada ni siquiera de la Autoridad del Aseo ni ninguna de esas entidades que vaya orientada a la cultura del reciclaje, y eso lo vamos a lograr en este gobierno, Dios mediante, que hemos luchado tanto nosotros los ambientalistas por lograr un cambio cultural, ¿sí? Que eso se dé. Yo creo que eso sería un punto bien importante, un logro bien importante de esta administración, si se establecen los principios y las bases sólidas de un programa de recolección y separación en la fuente. Y el tema de la basura, pues como ves, hay basura que tiene, hay un desecho que tiene un valor y otro que no tiene. Sencillamente hay que establecer puntos de transferencia porque es la manera lógica e inteligente de hacerlo. No se ha comunicado a la población adecuadamente que es mejor tener un solo punto controlado que 80 fuera de control, y el establecimiento obviamente de rellenos sanitarios de calidad. No podemos seguir con los rellenos sanitarios a cielo abierto, encontramos cualquier zanja y ahí empezamos a botar y todo lado la gente puede tirar la basura donde quiera. Hay que fortalecer los procesos de supervisión y obviamente de multa a las personas que no cumplan con esto. Creo que la Autoridad del Aseo ha hecho un gran trabajo en el manejo, pero ha hecho un trabajo por debajo de lo bueno en el tema de establecer normativas de cumplimiento y ejercer la supervisión, que también forma parte de su trabajo. Y eso, al final de la línea, pues puede que generemos unos ingresos por exportaciones muy importantes al recoger todo ese material, y por otro lado, la creación de empleos de mejor calidad y amparados bajo el tema social. Natalia. Yo tengo varias preguntas, pero voy a sintetizarla en dos macros. Sí. Uno, que cualquier tipo de gestión que se haga en residuos por parte gubernamental requiere asegurar que obviamente se tenga el volumen, y eso significa que se cumpla con la normativa que existe, salud ambiental, pero sobre todo que también existe un marco regulatorio que ordene toda la gestión. Sí. ¿Qué es lo que se propone o cómo va a proceder el equipo de llegar a ser obviamente electos para el 2014 para dirigir el país? ¿Qué es lo que propone en lo que es ordenar el marco regulatorio, sobre todo cuando existe una ley que desde el 2006 está esperando aprobación por parte de la Asamblea Nacional de Diputados para establecer exactamente lo que se requiere por parte de los municipios y autoridades nacionales, etcétera, en lo que es la misma gestión? Dos, ¿cómo piensan realmente aplicar y cumplir la ley? Nosotros estamos viendo que incluso las autoridades gubernamentales incumplen los mandatos, por ejemplo, chatarras para prevenir, por ejemplo, el dengue, salud que no paga, por ejemplo, aquellas cuotas que se requieren para la recolección de desechos hospitalarios, que incluso que se
antes de que inicie así, porque son como 20 en una, ¿no? No, al Sí. final, Natalia, la propuesta de José Domingo es un tema macro orientado a de que la gestión de desechos va a ser una gestión directamente del nivel central, o sea, del Ejecutivo, y permeando hacia los diferentes entes involucrados en el tema. De hecho, el tema de la centralización ambiental involucra el tema de las capacidades en cada uno de los sectores, tanto de gobierno, empresa privada, ONG, y de hecho, por ejemplo, José Domingo es una persona que apuesta al tema de la descentralización. Sin embargo, esto lleva un proceso. De hecho, en lo que planteaba Jorge en la propuesta, se ve el tema de transferencia tecnológica en las diferentes estaciones que se van a crear a nivel nacional para el manejo de los desechos. Lo que sí, para contestar un poquito, una de las preguntas es el tema de que cómo se va a hacer. El nivel central se encargará de coordinar, o sea, el Ejecutivo no lo va a dejar a nivel de una autoridad de aseo o una autoridad municipal o que el MINSA, no. El Ejecutivo va a poner las políticas claras para que se generen estos procesos. Jorge. Bueno, eso en cuanto a la descentralización administrativa del manejo de los desechos. Obviamente en el plan se contempla que se van a crear oficinas regionales para empezar a tener esa relación con los proveedores de las recolecciones de servicios en diferentes regiones, 8 oficinas creo que se habló. Obviamente ha sido una gestión muy concentrada en la provincia de Panamá, por no decir en la ciudad de Panamá, ¿sí? Con una visión bastante enfocada en los problemas de logística y de infraestructura y de, obviamente, de desechos. Esta administración, José Domingo, lo que pretende es expandir esa visión a nivel nacional y darle entonces desarrollo, infraestructura, mejoras logísticas a diferentes ciudades importantes. Y generación de empleo. Chorrera, Arraiján, él lo ve cada vez que camina en todos esos lugares donde no hay los niveles de desarrollo mínimos que requieren esas ciudades que crecen y tienen más de 100.000 personas o 200.000 personas. Entonces se va a ir expandiendo su visión a nivel nacional. Esa va a ser una gestión descentralizada, con una visión puesta en los diferentes municipios. Por el lado del manejo de los desechos del gobierno, pues yo sí soy un crítico acérrimo del gobierno como el peor ejemplo que tenemos en el tema de manejo de recursos en general. Sin embargo, es fácil controlable. Ellos siguen lineamientos, donde hay un lineamiento que establezca que los desechos se van a manejar de una forma u otra, ellos lo tienen que establecer. Entonces, quizás esté descontrolado actualmente por una falta de una legislación específica en ese sentido, pero en la medida en que se establezcan esos lineamientos, ellos lo siguen, porque ellos son fáciles de controlar. Es más difícil controlar otros entes que Los actores gubernamentales. el actor gubernamental es fácil de controlar con una ley que les indique lo que tienen que hacer. Ahora mismo la ley o los obliga a ellos a dejar sus desechos donde están y que las licitaciones para la venta es un control administrativo bastante, digamos, controlante, ¿sí? Y eso puede que se libere dentro de esta idea. Y obviamente se va a fortalecer el tema del reciclaje apoyándose en lo que existe actualmente, en las ONGs que trabajan para el reciclaje. Ellos son los que tienen los contactos directos con las personas más interesadas, los actores más interesados, y apoyándose en lo que ellos ya hacen, crear entonces los mecanismos de comunicación y de cambio cultural que ellos a lo mejor en su alcance no tienen. El Estado tiene los recursos y el alcance que las organizaciones ONG no tienen, y hay que hacer entonces un vínculo con ellas para trabajar en conjunto. El tema de los cambios culturales nos incluye a todos, así que la administración de José Domingo lo que pretende es vincularse con esos organismos que ya están actuando para fortalecerlos. Y a través, obviamente, lo mismo, a través de leyes vinculantes, la legislación vinculante desde el Ejecutivo, entonces va a obligar, por ejemplo, a que las escuelas reciclen. Eso va a venir directamente del Ministerio de Educación. El Ministerio de Salud tendrá que hacer lo propio con todos los centros hospitalarios
y todos los generadores de desechos clínicos, médicos y hospitalarios. Entonces, es fácil cuando hay una administración que está orientada en legislar en ese sentido, el sistema gobierno se regula fácilmente. Ahora, que se implemente fácilmente y que llegue hasta el último de las oficinas administrativas, pues toma tiempo. No es una cuestión de que mañana vamos a estar reciclando, ni mucho menos. Pero ya hay una base importante que se fortalece con una acción judicial a nivel de leyes propiamente dicho. Y yo calculo que antes del final de los 5 años de la administración podemos tener un proceso. Roberto. Bueno, yo creo que Natalia mencionó casi todo con el tema de residuos, pero que el tema más fuerte que yo tenía era el tema de la legislación y cómo se iba a implementar, básicamente el cómo. Pero dos cosas, yo creo que hablaron sobre el tema de la NAM, de la tarifa de descentralizarla, también el tema de que van a poner más recursos. Cuando ponen que van a poner más recursos, ¿a qué se refieren? Porque la NAM ahorita mismo, el tema de seguimiento y fiscalización siempre ha sido clave. Es un tema así, guardaparque es importante, pero es uno de las áreas en las que a esos recursos a qué se refieren. Por ejemplo, cuando hablo del tema de los recursos, es el tema de mayor presupuesto a la NAM. La NAM, creo que el año pasado contaba con un presupuesto de 37 millones de dólares, que eso no es nada. De hecho, lo que buscamos es con esto, fortalecer presupuestariamente, es muchas de las áreas protegidas, por ejemplo, generan ingresos por el tema de visitas a los parques. Un tema puntual, el tema de Coiba. Coiba genera una gran cantidad de ingresos por el tema de visitas, y lo que propone José Domingo es el tema es crear el fondo Coiba. O sea, de que esos mismos ingresos se reviertan al parque, igual que otras áreas protegidas. Y de hecho, hay otras áreas protegidas que no generan tanto ingreso como Coiba, llámese Parque Nacional Sarigua, que en un mes bueno te genera 300, 400 dólares. Un mes bueno. Y en comparación con Coiba, que Coiba te genera a ti alrededor de 60,000 dólares al mes en visitas. Simplemente que eso llega, se va todo en funcionamiento, en combustible, en otras cosas, y de repente la propuesta de José Domingo, y está puesto en el plan, es implementar el fondo Coiba, fortalecer el tema de Coiba y su plan de manejo. Eso por un lado. El tema de fiscalización, todo es un punto muy fundamental. No podemos hablar de seguimiento a auditorías ambientales, seguimiento a PAMAS, si no contamos con personal en provincia, si no contamos con personal en sede central. De hecho, entonces la propuesta es fortalecer tanto presupuestariamente a la NAM, y de hecho hablé de que elevar a ministro de Estado, el administrador nacional, para que tenga voz y voto en un nivel superior en toma de decisiones ambientales en el Consejo de Gabinete. Entonces, por un lado el tema presupuesto, por otro lado el tema operativo de funcionamiento, y deslindar un poco el tema de centralización ambiental en las sedes regionales, ¿verdad? Eso es más o menos la propuesta que tiene José Domingo para el tema de presupuesto y nombrar más técnicos idóneos en la zona, abogados. Ahora, entonces, por decir así, el ingreso que va a tener es todo a través del parque, no hay un ingreso más por parte del gobierno. Bueno, por ello hablé hace un rato también del tema de la ley de Cuenca, que habla del fondo de Cuenca. O sea, recordemos que la Cuenca es la unidad básica de planificación, y de ahí se genera, por ejemplo, los recursos para el tema forestal, se generan recursos para el tema de concesiones de agua, se generan recursos por el tema de uso de suelo, se generan recursos por el tema de concesiones en permisos forestales. Lo que buscamos es de que todos esos ingresos sean revertidos en la gestión ambiental dentro de la NAM. O sea, no podemos pensar de que en una concesión de agua que paga, qué sé yo, un tema hidroeléctrico, que solamente el permiso o el tema del canon anual de concesión, ponte que está por el orden de los 10,000 dólares. O sea, eso va directamente a un fondo que es para el tema de funcionamiento. Entonces, la propuesta de José Domingo, reitero, es tratar de buscar los mecanismos de que esos fondos reviertan directamente al parque. Por ejemplo, en el tema de gestión, en el tema social, o sea, no podemos tener una buena gestión ambiental si no tenemos una buena gestión social. Las comunidades son las que velan por el desarrollo y la conservación de los recursos dentro de cada área. Es por eso que estamos impulsando el tema de negocios verdes con organismos. Fue un tema que manejé yo personalmente, y Natalia lo sabe, con grupos organizados en la cuenca del río Chiriquí.
Fueron temas muy interesantes cuando teníamos el tema de los viveros comunitarios. ¿Y cómo funciona? Hay proyectos hidroeléctricos y hay una resolución que establece, la resolución 83, no me acuerdo, la que establece cuáles son los requisitos y por cada árbol talado 10 se deben plantar. Entonces, ahí están los viveros comunitarios, se hace la autogestión, ellos producen viveros comunitarios, usan para conservación y también para autogestión local. Entonces, es un tema de gestión. Y el último ya no es un tema técnico, cuando hablaste, Jorge, del tema de waste to energy, pero también hablaste de la recolección del orgánico para producir abono. Entonces me quedó la duda, porque si tú produces, por ejemplo, recolectas orgánico para producir biogás, Okay. ¿sí? Está bien, pero el tema de waste to energy es sensitivo por el tema de que ustedes tienen la idea clara, o sea, reducen en el source, en donde se genera, cual está bien. Pero el waste to energy también puede caer en el tema de plasma y que terminar quemando cosas que pueden ser reducidas o reutilizadas. Entonces simplemente quiero que aclaren ese waste to energy a qué se refiere, porque o sea, hay gente que pone plasma en otros países y termina quemando madera, metal para poder entonces sustentar la inversión de ese plasma. Entonces sí dejar claro que el waste to energy es orgánico que produce un gas o de un waste to energy, o sea, que yo esperaría que fuera una escala menor. No sé cuál es la proyección que tienen en relación a eso, a ese waste to energy. Bueno, en el tema de Waste to Energy, cuando mencioné el abono, me refería al ejemplo de Canadá, donde se recoge lo vegetal para producir abono orgánico, que igual se puede hacer en diferentes comunidades aquí en Panamá. Aquí en Panamá nadie sabe cómo hacer abono a partir de los desechos. Todo lo meten en una bolsa plástica y quieren que se lo lleven, en vez de tener algún espacio para la producción de abono. Y después andan con falta de tierra. O sea, tenemos que cerrar el círculo a través de la información y la educación a las comunidades donde se está pretendiendo llegar en lo social. Tenemos que fortalecer la gestión en las comunidades a partir de nuevos recursos, de nuevas informaciones, de fortalecimiento de las capacidades a nivel comunitario. Sin embargo, en el Waste to Energy es cierto, yo estoy totalmente en contra de la incineración como tal. Me parece que a nivel global ya eso se ha ido descartando, la incineración. Sin embargo, hay falta de control en algunos lugares y el tema del uso del plasma, ya he visto que en Panamá no ha funcionado, ninguna comunidad lo ha aceptado, pero es la disminución en la fuente te va a generar un waste que tiene menos niveles o posibilidades de contaminación. Entonces todo está en una cadena que empieza en una mejor reducción en la fuente, en una mejor separación, para que lo que llegue entonces al residuo sea lo menos contaminante posible. Sin embargo, definitivamente que haya que hacer un control. Eso estaría como al final de la línea y no al principio. Es decir, no, mañana no se van a aprobar los Waste to Energy, sino que creo que se tendría que aprobar una vez que esté implementado procesos de reciclaje de mejor calidad. Bueno, primero de todo, quiere estar claro, las preguntas se van a hacer por tema o uno puede regresar. Lo estaba pensando, Como porque quiera. tengo algunas aquí de tema, pero yo creo que decíamoslo nosotros una vez. Por mí, por tema. Es por tema porque Dale. se pierde, ya yo me acuerdo qué fue lo que dijiste tú. O sea, Sí, yo también me porque yo quedaría creo que por se fueron tema. varios. Parece que estamos como en residuos todavía. Estamos Por eso, resubidos. yo tengo preguntas de residuos y de otras cosas, entonces yo no sé Pero si- Como me quiera, parece, empieza- bueno, me parece válido a mí lo que me- dice, porque yo tengo aquí también alguna energía y estaba pensando lo mismo, cómo voy a regresar luego después que pase. Vamos con entonces residuos de energía, más o menos. Bueno, no, en ese sentido mi pregunta es bien sencilla. O sea, hemos escuchado promesas no de esta administración, sino de N cantidad de administraciones de que yo tengo uso de razón de que vamos a mejorar esto, en la parte de reciclaje y todo lo demás. Estaba escuchando la propuesta, me parece interesante, sin embargo no me queda claro quién es el champion de este asunto, ¿no? Porque tú me dices, bueno, lo vamos a hacer a nivel de ley, cada uno va a hacer su parte, se lo entiendo, y me dices si estoy equivocado. Digamos, el Ministerio de Salud Educación hace su parte, etcétera. No estoy claro en dónde entra la NAM, a dónde entra el ANA. O sea, ¿quién a nivel central es el que va a promover y va a asegurarse de que esto se haga? Porque leyes hay muchas y sabemos que no necesariamente porque se van a cumplir. Así que por ahí iba mi pregunta. Hay un tema que comenté, José Domingo, es un tema que uno de los primeros que tocó cuando estábamos en la mesa de
de trabajo, y él hablaba del tema de que él directamente desde la presidencia quiere llevar ese tema. No se ha conceptualizado el tema a través de una secretaría que maneje el tema del Plan Nacional porque va sí, una secretaría, pero sí es la elaboración de un Plan Nacional de Reciclaje. Ese Plan Nacional, lógicamente, como tú bien lo indicas, tiene que tener un champion, o sea, alguien que lleve la rienda. De hecho, en el plan de gobierno no lo establece per se, pero sí en las discusiones que hemos tenido y como lo plantea desde el punto de vista del Ejecutivo, se dará a través de una secretaría, en teoría, dentro de la presidencia, y de ahí entonces permea, como bien lo mencionaba Jorge, a diferentes instancias con responsabilidad en el tema. Por ejemplo, tenemos la Secretaría de Asuntos Sociales. O sea, la Secretaría de Asuntos Sociales de la presidencia no trabaja sola, trabaja con el MIDES, trabaja con el MINSA, trabaja... Entonces, la política más o menos, o el norte que lleva José Domingo Arias, es en ese sentido, llevarlo directamente a la presidencia y que permee como un mandato a las diferentes instancias que tienen que ver con el tema. No sé, Jorge, si tú complementas. Dentro del Plan Nacional de Reciclaje no está conceptualizado, es decir, está conceptualizado, no está desarrollado, ¿sí? Y obviamente va a ser una iniciativa de la presidencia que, si se mantiene la estructura actual, quedaría dentro del Ministerio de la Presidencia, un programa más del Ministerio de la Presidencia. Eso todavía no se ha definido, pero lo que sí está claro en el gobierno de José Domingo Arias es que hay que reciclar, hay que cambiar la cultura nacional del manejo de los desechos y tenemos que valorizar lo que estamos botando a nivel global. Eso es una industria que genera millones de dólares y crea miles de empleos y mejora la calidad de vida en las personas que participan y las comunidades que actúan en esos procesos. Entonces, creemos que es imperativo que ese proyecto se lleve a cabo y todavía no se ha desarrollado. Y de hecho, ahí en la propuesta, perdón que hables de acá, pero en el proyecto está puesto como el know-how, o sea, cómo se va a hacer. Y de hecho, está poniendo las estaciones de transferencia. Y no va a ser un concepto solamente de la ciudad capital, y muy bien por la pregunta de Natalia del tema de la autoridad de acero, que por no se replica. Precisamente la orientación de esta propuesta es replicar en provincia, ¿verdad? Sí, a nivel local. A nivel provincial. Provincia de Panamá. Metropolitana. Panamá Metro. Ni siquiera del todo del área metropolitana. Porque Vamos con Samuel, una pregunta, luego sigue. Yo voy un poco más por el tema de gobernabilidad ambiental. Bueno, y de repente incluye a lo demás. Veo una serie de planes o de intereses de implementar distintos otros planes existentes o de crear nuevos. Pero a excepción del compromiso de elaborar 10 planes de manejo en áreas protegidas, implementación de 5 de las existentes, me parece que hubiera sido deseable que hubieran quedado establecidas claras las metas, porque veo mucho creación de consejos, manejo de cuenca, pero no hay números. Es decir, aquí hablamos de Plan Nacional Forestal. ¿Y cuáles son las metas de ese Plan Nacional Forestal? Es decir, incrementar en X% la cobertura boscosa, disminuir en tanto por ciento el impacto de la deforestación y degradación de suelos. Incumbe el tema agua potable, dice, optimización de las redes, pero no hay un marco de referencia, es decir, cualquier cosa que logre un 1%, 5%, pues ya lo hice. Pero nadie ha hablado acá de números y de metas y objetivos claros que permitan tanto al equipo que plantea la propuesta como a los receptores de las medidas medir el éxito o fracaso de lo que se implementó o realmente la significancia de lo que se está implementando. Hablamos de mayor presupuesto. ¿Cuántos más presupuesto? Más guardaparques. ¿Cuántos más guardaparques? Entonces, me parece que dejar claras las metas y objetivos con números, de forma medible y trazable, es lo menos que uno esperaría de un plan que uno espera, oye, bueno, esto va a lograr tal cosa y luego veremos si se llega o no. Pero creo que ese es a mi comentario, algo que me hubiera gustado ver en una propuesta
de temas ambientales. Más cuando lleva una multiplicidad, hay una importante cantidad de objetivos o de planes y cosas que se quieren desarrollar. Sin embargo, no hay forma de saber si se llegó o no a conseguirla, pues. Precisamente en el tema de los planes de manejo incluimos el tema de elaborar al menos 10 y ejecutar al menos 5. En el tema de la ley de Cuenca es precisamente ejecutar el mandato de la ley. O sea, te habla el tema de los comités de Cuenca. Coincido totalmente de que es un tema que hay que afinar un poco con el tema de los números, pero sí, por ejemplo, en el caso puntual de los comités de Cuenca en el área que se han desarrollado, planteamos por lo menos desarrollar en el marco de la ley unos 5 planes de manejo más en Cuenca. No sé si fue por error de la presentación, pero sí quedó contemplado en el plan ambiental en el plan de trabajo de José Domingo. Y de hecho, por ejemplo, en el tema de reciclaje también ponemos cuántas estaciones vamos a poner. Mínimo 8. Mínimo 8. Y por ejemplo, es válida el comentario y servirá de insumo para agregarlo a la propuesta. Excelente. Eduardo Reyes. Sí, gracias. Primero felicitarlos a ambos en esta presentación de la Gracias, que Eduardo. tiene el partido al cual ustedes están representando, ¿no? Me parece interesante todo lo que han expuesto en materia de planes y acciones, y coincido con lo puesto anteriormente de que no tenemos ningún tipo de metas y obviamente no podemos medir absolutamente nada. En ese sentido, hablamos de muchas cosas y lo que puedo percibir es: estoy disparando aquí, estoy disparando aquí, estoy disparando aquí, estoy disparando por todos lados, y no veo una integración de todas esas acciones, de cómo en realidad nosotros vamos a abordar los diferentes temas. Claro. Hay conoces bien que ese es parte de los temas míos. La mayor preocupación ambiental que tenemos hoy día es el cambio climático, que incide en todo lo que tú presentaste. Sin embargo, veo una posición muy escuálida, prácticamente tímida, que obviamente nos preocupa un poco, porque todo lo que has presentado, si no tienes en consideración este tema, Exacto. no vamos a llegar a ningún lado. O sea, ¿hacia dónde estamos yendo? Hablamos de waste to energy, perfecto. Si hablamos solo de waste to energy en biomasa, no es rentable. Eso estamos todos claros. Y que necesitamos ciertas cantidades de toneladas diarias para que esto funcione, es que puede hacerse, pero todo depende de cómo lo vamos a implementar. Y ojalá se implementara, porque definitivamente el tema de los rellenos sanitarios es un tema que afecta mucho más y nadie quiere rellenos sanitarios en su lugar. Sería bueno incluso considerar poner esos temas de waste to energy ahí donde están los rellenos y tratar de recuperar todas esas áreas. Por otro lado, el tema que también creo que cuestionaron fue el del presupuesto. Es evidente que la ANAN es una de las cenicientas, y tú lo mencionaste, en temas presupuestarios, cuando hay 100.000 otros problemas que tiene el país. Un ejercicio que hicimos nosotros en el 2008 para poder ser eficiente en un 50% de las necesidades ambientales que se requerían en este país, hablábamos de una necesidad de 80 millones de dólares para ser eficiente 50%. Entonces, claro, cada día vemos más deterioro del ambiente. En el 2008. Vemos más deterioro del ambiente, vemos más necesidad de incorporar, o sea, desafortunadamente la percepción que tenemos hoy día de la ANAM ha ido en deterioro, no ha ido mejorando, y poder mejorar esto tal vez requiere un presupuesto de 120 millones. No estoy seguro qué porcentaje efectivo sería para la gestión ambiental. Y ustedes mencionan muchas cosas que no son competencia ni siquiera de la ANAM. O sea, hablamos de energía, no le compete a la ANAM nada de energía, simplemente aprobar el estudio de impacto ambiental. Exacto. Si vemos entonces el plan de energía que ustedes tienen, no va en línea con lo que ustedes están presentando. Hay un gran reto Changuinola 2, puedo percibir que todos lo quieren, pero no estoy claro cómo ustedes lo perciben. Y estoy claro cómo vamos a medir su gestión, porque no me queda, o sea, la ruta que ustedes están marcando, un plan masivo de reforestación, que llamamos un plan masivo
sido reforestación, sino cuando también en el sector agrícola tienen también expansión de la frontera agrícola. Eso es uno de los grandes aspectos que causa la deforestación. Entonces hay una contradicción de una cosa con la otra. Y es lo que vemos faltante. Se lo pedimos que pudieran integrar todo esto. De la única manera que hoy día yo puedo percibir, y no porque maneje el tema, es haciendo una estrategia compatible al cambio climático, donde hablas de mitigación, que tiene que ver con todos los sectores, agrícola, energía, transporte, una serie de industrias, turismo, todo esto que impacta en el ambiente. También hablamos de adaptación, porque somos un país totalmente vulnerable y no podemos medir la adaptación si no sabemos la mitigación que estamos haciendo o a qué estamos siendo vulnerables, para entonces poder encajarnos en los planes de desarrollo que ustedes mencionan. Entonces veo esa falta de una integración coherente de todo lo que se está manifestando, y como bien manifestaron, o sea, cuáles son las metas, cuál es mi línea base y hasta dónde yo quiero ir. No me queda claro si tenemos, de hecho vamos a tener a partir del próximo año compromisos de reducir emisiones, que tiene que ver con todo lo que ustedes presentaron, pero ni siquiera veo que está en el interés de medirlo y recortarlo. Sí, hay un interés del gobierno en el tema de huella de carbono, de promover dentro del tema de producción más limpia. No pudimos presentar todo lo que hay en el plan de gobierno en 25 minutos. En el tema de ambiente quisimos abordar el tema de más que ambiente, de sostenibilidad, por eso integramos otros elementos como agua, desechos. Y de hecho coincido con Eduardo de que, por ejemplo, pero lo que pasa es que en el correo se nos habló, necesitamos algo de energía, agua. Lastimosamente esto fue por comisión, Eduardo. Entonces, lastimosamente tuvimos que abarcar todos los temas, aunque no estuvimos precisamente en las comisiones, pero sí estuvimos en algún momento apoyando, ¿no? Sí, hay un interés de la medición de la huella de CO2. Porque siempre ven el tema ambiental aislado. O sea, como todos sabemos, los que estamos aquí presentes, Sí. es totalmente sectorial. Transversal. Sin embargo, cuando el plan de energía va por un lado, el plan de turismo por otro, el plan agrícola, o sea, todos los planes van por un lado, y encuentran una piedra en el zapato cuando tienen que ver y lidiar con el ambiente. Así es. O sea, ¿cómo hacemos esto integrado? Y eso es lo que no veo dentro de la propuesta de ustedes. Gracias. Sí, mira, te voy a algunos comentarios así sueltos. En el tema integramos el tema de energía, pero más por la diversificación de la matriz energética como un objetivo del plan de gobierno, promover las energías renovables. Sin embargo, un país no puede crecer al nivel que tiene Panamá de consumo energético solamente invirtiendo en renovables. Hay que hacer inversiones, tenemos la energía hidráulica es renovable, pero hay que tener un manejo también de las zonas boscosas y la reforestación, y está dentro del plan presentado. El tema de la expansión de la frontera agrícola que se menciona en el programa está orientada básicamente, y esto se discutió en una de las mesas, hacia Darién, sin llegar al parque y a las áreas protegidas. Es decir, vamos a utilizar, o se pretende utilizar, las áreas que están devastadas actualmente, que van de aquí hasta Metetí, todos los hemos visto a la mano izquierda. Ya hay potreros inmensos devastados. Queremos entonces enfocar el aumento de la producción agrícola en esa área. Evitamos en la mesa de trabajo que se pretendiera llegar, alguien habló de los 500.000 kilómetros cuadrados del Parque Nacional Darién, y obviamente yo salté de una vez que tenemos 200 kilómetros antes, ¿para qué vamos a impactar allá? Entonces, sí hay algunos elementos que están incluidos desde una visión integral del tema ambiental, pero obviamente se recoge la inquietud de enmarcarlo dentro de una estrategia nacional de cambio climático, que es el paraguas del Guasón. ¿Sí? Ese es nuestro real enemigo, es el cambio climático, y hacia él debemos enfocar todas las acciones de una manera integrada, definitivamente que es. Pero la medición de huella de CO2 está dentro de los planes de gobierno. En el tema ambiental se va a promover la cultura de la medición de la huella de CO2 a nivel de empresas. Ojalá que también lo haga a nivel de gobierno. O sea, que siempre piden que los empresarios hagan, pero el gobierno se abstiene.
y ellos son el 50% de la economía de nuestro país. Entonces, ojalá que sea también en ambos sentidos, no solamente se le exija al empresario, sino que el Estado sea un ejemplo. Y si hay ese interés de medir la huella de CO2, que es la línea base que tú mencionas. Tengo en la lista a José Carlos Pino, Beatriz, Carmen. Se cayó la conexión. No se cayó la presión. Bueno, más o menos yendo por esta línea, tiene algo que ver, pero no necesariamente. Veo también en la parte de calidad ambiental, no veo mucho. Por ejemplo, se mencionan emisiones vehiculares, sin embargo, no son todas las emisiones que hay. Escuchando los recursos que pueden obtener, lo veo muy bien en la parte de parques, pero por el otro lado, me preocupa un poco que hay acciones que van a llevar a posibles emisiones. Por ejemplo, sabemos que la producción de etanol, que no es que esté en contra de la producción de etanol, me parece bien, sin embargo, una producción de etanol que no sea correctamente fiscalizada puede aportar más contaminantes durante el ciclo de vida de producción del etanol que lo que nos vamos a ahorrar con vehículos, por decir un ejemplo. Y eso impactaría también, creo que de cierta manera. No veo aquí, por ejemplo, sabemos que en la parte de emisiones vehiculares, que es uno de los puntos que ustedes ponen, que es el 90% de la contaminación del aire en este país, no hemos podido ni siquiera fiscalizar la emisión de los vehículos todavía, con una norma que está desde el 2008, ¿verdad? Y por otro lado, hablando de las emisiones de aguas residuales, estamos haciendo inversiones inmensas en plantas de tratamiento y sistemas de saneamiento y no hemos podido fiscalizar siquiera que las empresas cumplan con los reglamentos. Entonces, estamos hablando de de fondos no solamente para el manejo de cuencas, sino laboratorios de referencia, Exactamente. que son costosos, la capacitación de personal, que a lo mejor tengamos que subir los salarios, no sé cuál es la fórmula mágica de esto. Entonces me preocupa un poco que estemos pensando en estos macroproyectos, inclusive la parte de incineración, o como lo quieran poner, pero también tenemos que tomar en cuenta que eso hay que fiscalizarlo y eso es costoso. Entonces mi pregunta es, ¿cómo vamos a hacer eso? Sí. Mira, este es un tema fundamental y Eduardo, su administración fue uno de los que propuso y fortaleció este tema, el tema del laboratorio de agua. Entre otros temas. Pero, por ejemplo, el tema del laboratorio de agua, yo lo veo enfocado y siempre tú ves en la página web, y te digo, esto es como siendo un poquito abogado del diablo, es de que, por ejemplo, tú ves el tema del laboratorio para monitoreo solamente de agua y monitoreo de cuenca. Tú no ves un tema proactivo en el tema de calidad ambiental. Y, de hecho, la propuesta de candidato José Domingo va orientada al tema de fiscalización. O sea, ¿por qué de fiscalización? Uno, el tema de personal. Uno, el tema de presupuesto. Y uno, equipo. Y dos, y al final del camino, y lo más principal es hacer cumplir la normativa. Entonces, no sé. Sin corrupción. Sin corrupción. Por el tema operativo, administrativo de la Autoridad Nacional de Ambiente, pienso, y el enfoque es fiscalizar la gestión. O sea, poner en marcha un plan masivo en donde se pueda operativizar la NAM en el tema de calidad ambiental. Para los recursos para eso. Lo mencioné hace un rato. El tema, por ejemplo, hay muchos ingresos, mira, hay muchos ingresos que entran a la NAM. 16 años trabajando ahí. Pero tú no lo ves reflejado ni en los parques nacionales, ni en gestión local o comunitaria, ni en el tema de fiscalización, llámese equipo, llámese laboratorio, calidad, cantidad de agua. Entonces, la propuesta es mayor fiscalización, hacer cumplir la normativa, y en el tema de parques nacionales, en el tema de áreas protegidas, fortalecer aún más el pie de fuerza con el tema de los guardaparques y el policía ecológico, mencioné hace un rato. En el tema de los números, sí pusimos los números en el tema de cuántos planes de manejo queremos tanto elaborar como ejecutar, porque hay muchos elaborados, pero lo que hay que es ejecutarlo. Tenemos una serie de documentos, diagnósticos, planes de manejo, pero de nada nos sirve tener planes de manejo si no los ejecutamos. De hecho, recientemente se mandó a elaborar el plan de manejo del humedal Damani y Guariviara, ¿verdad? También estamos con el proceso con CEI para el tema del plan de manejo para el Golfo de Montijo, ¿verdad? Y así sucesivamente estamos ahorita
se mandó a actualizar el plan de manejo del volcán Barú, que está ahorita en consulta. Entonces, nosotros tenemos que, tanto en el tema de fiscalización de la calidad ambiental, es el tema de operativizar el tema ambiental, o sea, hacerlo más proactivo en el tema de fiscalización, en el tema de guardaparques, en la propuesta, y quizás se nos pasó y es muy válida la recomendación. Incluso cuando se hizo la propuesta a la Asamblea Legislativa de Diputados para un presupuesto extraordinario, hablábamos de 400 guardaparques. Parque Nacional Darién, 500 y pico mil hectáreas, 6 guardaparques. Parque Nacional Coiba, 200.000 hectáreas, 12 guardaparques. Entonces es un tema... La Amistad tiene 6 o 4. Entonces es Hay un más en tema, Costa Rica que y en no es un tema de solamente, porque podemos nombrar personal. Eso, podemos nombrar personal, pero si no tenemos una estrategia, una gestión en donde se lleve lo técnico a lo operativo, no hacemos absolutamente nada. Entonces, la propuesta del candidato es precisamente fortalecer el tema de fiscalización, el tema de calidad, áreas protegidas, manejo de cuencas y otros temas. Beatriz. Bueno, yo justamente hablando del tema de mantener la cobertura boscosa, estoy aquí un poco en el tema de red y de otros grupos organizados, justo mirando el mapa de carbono, grandes parches de bosque evidentemente están en el Parque Nacional Darién, comarca Cunayala, comarca Guardandi, Guadalajara, y también en áreas indígenas que no son comarcales, como el área de Palo Seco, donde están los nazos, Sí. donde están los Wini, algunos no ven. Lo que quería explicar un poco, quería que me comentaras un poco, cuando estaban hablando del tema comunitario y todo, hay algo como, y no es parte, digamos, de lo que hace la NAM, pero es un tema transversal, el tema de titulación de aquellas tierras indígenas o de aquellas tierras colectivas en esos 200 kilómetros Muy buen de punto. llegar al parque, o de los nazos que tienen una presión fuerte, no solamente por hidroeléctrica, simplemente por el NOR, que están corriéndose. O sea, yo sé que el Plan Nacional Indígena, y como estoy dentro de PNUD, pues entonces lo Sí. tengo así como empapado, está dentro de otra mesa que no es la ambiental, pero realmente es lo más transversal que puedes encontrar en el tema de cobertura boscosa. Mira, en la propuesta inicié la presentación con el tema que no hay conservación ambiental si no hay gestión social. O sea, tú no puedes decir a la gente, ven acá, vamos a reforestar y la gente muriéndose de hambre. O que no se arruine su tierra. O sea, voy allá. Voy, si no hice todo antecedente para llegar allá. Yo fui director año y 7 meses en la Dirección de Áreas Protegidas de la NAM. De hecho, tuvimos varios logros, sin tirar flores, pero sí bastantes cosas que se hicieron con el Consejo Directivo de Coiba, el plan pesquero, todo. En el Montuoso, una persona que tiene 700 metros cuadrados de tierra y vive ahí hace 40, 50 años, llega al Ministerio de Vivienda y le dice, deme su título de propiedad, y la casa cayéndose de cañaza, deme su título de propiedad que quiero darle un parevis o una asistencia habitacional. Dice, no puedo, porque no puedo, si yo no puedo titular aquí. Ahora, el artículo 10 de la ley 80 es claro. El artículo 10 establece de que tú puedes titular derechos posesorios previos a la creación del parque. De hecho, la propuesta del candidato es precisamente hacer cumplir esa normativa, ¿verdad?, sin se cambie la zonificación del área protegida. O sea, si tú estás dentro de una zonificación, en donde es una zona de recuperación, te damos la titulación, tú no vas a hacer un mall ahí, ni vas a hacer un parking, ni nada por el estilo. O sea, tú tienes que mantener la zonificación dentro del parque. Por eso que, por ejemplo, de repente mi vocación en el tema ambiental ha sido mucho con el tema social, porque el manejo de cuenca no se hace si no está inmersa la participación de las comunidades. Y de hecho, toda mi vida he trabajado en el tema de comunidades de manejo de cuencas. Ya después fui director de áreas protegidas, pero el tema del enfoque del sistema red y todo lo demás está enfocado al trabajo directo. Por ejemplo, en el tema de titulación de tierras colectivas, eso se tiene que dar. Ahora bien, se tiene que respetar. Si está dentro de un parque, el tema de la zonificación. Esa es más o menos la propuesta que se tiene, porque no podemos pensar de que tú vas a conservar un ambiente y la gente se está muriendo de hambre y se le está cayendo la casa. O sea, es un tema que también hay que velar, y la propuesta de José Domingo es crecimiento económico, desarrollo social y gestión ambiental. Si uno de los pilares está débil, no hay desarrollo sostenible, aunque desarrollo sostenible no hay en ninguna parte del mundo.
Entonces, Carla. Otro elemento, un segundo, otro elemento de esa política es la redistribución de riqueza a los tenedores de títulos de propiedad dentro de los parques para que haya una gestión ambiental en su parcela. No solamente se le titula, pero también se le da fondos para que trabaje en favor del área donde está ubicada esa persona, ya sea poniendo algún tipo de lodge de ecoturístico, conservando, reforestando o generando biodiversidad en el área, ¿no? es que ese sistema de que, por ejemplo, si llevamos la estadística, la mayor parte de la población pobre de este país se encuentra dentro de áreas protegidas. Entonces, ese concepto debemos de cambiarlo. O sea, no quiere decir que tú estás conservando y vas a vivir pobre o vas a pasar hambre. O sea, es el mecanismo de cómo aprovechar los recursos de uso racional. Esa es la mística de trabajo que buscamos nosotros. Ya es un tema de decisoria de Estado, no sé, eso todavía no está contemplado en el plan. Carla. Sí, yo quisiera abordar en primer lugar el tema de la cultura de medición, un poquito lo que conversaba acá el colega Reyes, pero no solamente en función del tema de CO2, sino de que realmente tenemos muchos parámetros de calidad ambiental y de otros, y de además de la inversión que se está realizando en materia ambiental, que no están siendo medidos, y a pesar de que la empresa privada invierte sumas cuantiosas en los temas que se nos solicitan para entregar mediciones. Un ejemplo es el tema de aguas, calidad de agua. O sea, los empresarios tenemos más de una década de estar entregando reportes de aguas, y personalmente se los digo, yo fui a una reunión del CONEP donde los funcionarios ANAM dijeron que la información no estaba recopilada y no estaba disponible. Entonces, yo no creo que la empresa privada está dispuesta a estar aportando recursos para hacer mediciones, para hacer monitoreos, si eso al final nadie lo va a leer y va a quedar engavetado, ni se va a utilizar para nada, y a la hora que se van a hacer normas nuevas o se van a replantear proyectos, no contamos con el sustento de esa data que la estamos pagando la empresa privada, porque lo que no hacemos nosotros y le entregamos directo el informe, al final se paga con nuestros impuestos. Yo digo que es importante esa cultura de la medición y de que haya una recopilación de esa data y que esté disponible, Sistematizada y accesible. Eso en primer lugar. Y en segundo, me preocupa un poco el tema precisamente de medir la inversión y sobre todo el componente social. Porque, por ejemplo, acciones de fortalecimiento comunitario alrededor de las áreas protegidas, si nosotros sumáramos lo que se ha invertido en eso en los últimos 10 o 20 años, es un pozo sin fondo. ¿Cuáles son los resultados? O sea, las medidas tienen que incluir resultados. O sea, y los resultados siempre son 100 personas capacitadas en tal cosa. O sea, porque fueron 100 personas a los talleres. Y entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la incidencia sobre las áreas protegidas? Yo creo que eso es parte de la medición, es medir los resultados. Y el otro tema que me quería... ¿Medir la inversión? Sí, el medir y medir la inversión. Yo creo que esos son los temas más relevantes que me preocuparía a mí que estén reflejados en las propuestas de candidato. Muy bien. Samuel estaba en línea, Natalia, Eduardo, Roberto. Samuel, Un tema que ahora que lo mencionan me vino a la mente, el tema de transparencia, que no lo veo incluido dentro de la propuesta. Y es precisamente eso me parece que en el 2008 se empezó a trabajar en ese tema, en el de que fuera accesible para el público los estudios de impacto ambiental aprobados, las resoluciones de estudios de impacto ambiental aprobadas, que son de carácter público, pero que por alguna razón siempre se hace difícil su acceso, y habiendo tecnología, contando la ANAM con una página web para este tipo de cosas, entonces hay que ir allá, pedir, esperar, hacer fila y rogar para que te dé una copia. Pero son cosas que me parece que al menos el tema de auditorías ambientales que ya fueron efectuadas antes del 2000, si no me equivoco, de los proyectos que tienen auditorías ambientales y los estudios de impacto ambiental que han sido aprobados y que ya una vez que son aprobados
sea llevado a la página web, sea una cuestión transparente, que no haya incertidumbre con respecto al estado del estudio, tanto para las empresas como para el público general que desea acceder a esta información. Entonces yo creo que el tema de transparencia, ese es uno de los temas, pero creo que transparencia implicaría un poco más, ¿no? de solo eso. El tema de los datos de calidad de agua reportados por las empresas, cómo están sus reportes de calidad de agua. Entonces, esos temas deberían ser... Tengo entendido que las auditorías no son públicas. Los estudios no son públicos, pero los estudios sí. No, pero la data sí. O sea, tú puedes sacarla. Alguna data, eso Puedes sacarle una data sistemática. Sí, eso tiene su norma. Pero sí, los monitoreos no estoy seguro tampoco. Sí, son 2%. Lo que dice Carla es que se utilice la información y obviamente que la información sirva para mejorar todos los procedimientos y todas las políticas ambientales. Y lo que dice Samuel es un tema de transparencia en el tema de cuando son los documentos públicos. Obviamente Sí. las autoridades ambientales están restringidas en cuál sus informes de cumplimiento. Pero eso no significa que toda la demás información que se genera a partir del sector privado, que es el que tiene que cumplir la legislación, se pueda entonces dar a los ciudadanos obviamente Para monitoreo y hacerlos partícipes, claro. Y Natalia, estaba Bueno, yo sí tengo una pregunta porque hay algo que a mí me llama muchísimo la atención y voy a dividirla en dos partes. Por un lado, viendo la discusión que se generó con el tema de las áreas protegidas y el tema, por ejemplo, social, a mí me preocupa que se establezcan ciertas propuestas en temas de titulación, en temas de cuando la mayoría de las áreas protegidas no tienen planes de manejo. Entonces, muy difícilmente se pueden establecer propuestas de solucionar el tema social y el tema ambiental dentro de un área protegida cuando no se puede ni siquiera saber si se va a cumplir con su objetivo de creación. Porque tenemos 105 áreas protegidas. Hay un punto muy bueno. 105 áreas protegidas, 21 planes de manejo que no están actualizados y la gran mayoría no tiene planes de manejo. Si no se conoce cuáles son las realidades ambientales, sociales, económicas de la zona, cuál es la capacidad de carga, cuál es la zonificación de la zona, ¿cómo nosotros lo vamos a gestionar? Va más allá del tema de recursos humanos o recursos financieros. Es un tema de que no tienes la menor idea de cómo se va a gestionar un área protegida porque no tienes las herramientas adecuadas. Y me preocupa un poquito, o me llama la atención, que la propuesta que presentan solamente señalan que van a ser 10 planes de manejo. ¿Por qué? Porque recursos también hay y a veces no sabemos cómo se utilizan. Y aquí dejo la pregunta sobre la mesa. Hay un proyecto para gestionar 9 áreas protegidas prioritarias que desde el 2008 está aprobado con 14 millones de dólares y ahora no se sabe dónde están los recursos. Sí, ecoturismo. Si está en la NAM o si está en la autoridad. Sí, con fondos BIT del ecoturismo. Con fondos BIT y parte de fondos nacionales. Entonces, es el tema que a veces, dentro de lo que son las propuestas, a veces no sabemos exactamente cómo es que se van a priorizar los instrumentos, las herramientas y los recursos financieros. Eso es por un lado. Y por el otro lado, a mí también me gustaría saber realmente cómo se va a manejar el tema del fortalecimiento institucional. Porque por un lado estamos viendo dentro de la propuesta que se va a establecer como rango de ministro de Estado al administrador o administradora, cosa que ya sucedió en la administración de Martín Torrijos e incluso en esta administración con Lucía Chandler. No sé si con Silvano Vergara También. pero también. O sea que no veo ningún cambio relevante en esa figura. Y por otro lado estamos viendo que durante estos últimos años se ha ido fragmentando también la gestión ambiental. Dentro de la misma propuesta se establece, por ejemplo, que se van a fortalecer los programas de gestión ambiental de la NAM y de los recursos de la Autoridad de Recursos Acuícolas. Pero por otro lado, también dice que la Dirección de Ordenamiento y Manejo Integral de la ARAP pasa a la NAM. Pero por otro lado vemos que todo el viceministerio forestal va a pasar al lado del MINA. Entonces, a mí siempre me queda la duda de ¿cómo se va a manejar todo esto? Con dos preguntas concretas. Uno, ¿no es hora realmente de establecer una nueva estructura administrativa que fortalezca la institucionalidad del país en vez de estar parcheando con diferentes cosas que a veces ni siquiera solucionan los problemas? Y dos, si se siguen jugando como ahora muevo esto aquí, ahora muevo esto acá, al final no es un tema de legislación, al final es un tema de, por ejemplo, en el caso forestal, ¿el recurso humano va a ser nuevo o va a ser dividido entre la MINA y la NAM? Los fondos de proyectos
¿dónde se van a quedar? ¿En la NAP? Excelente pregunta. El equipo de computadoras, carro y eso, que escasea, ¿cómo va a pasar? Entonces a veces dicen, no, lo vamos a dividir porque vamos a Sí, controlar sí, en un sí. lado y vamos a controlar en otro, pero en realidad eso plantea mucho más problemas que soluciones, y solamente dejo mi preocupación. Dale. En el periodo del MIDA, cuando el tema forestal estuvo en el MIDA, fue el periodo donde mayor deforestación se dio en el país. ¿Quién nos garantiza a nosotros que haciendo esta nueva parcheo ambiental realmente no vayamos a retroceder en todo lo que se ha dado durante estos años en temas, por ejemplo, de reducción de la tasa de deforestación, como son los últimos mapas que se han mostrado por parte de la NAP? Mira, voy a empezar de la última pregunta hacia la primera. El tema forestal, o sea, el concepto forestal, recordemos que hay un concepto forestal comercial y un concepto forestal netamente de conservación. La propuesta de concretizar el tema del viceministerio forestal no es meramente conservación, es un tema de comercialización de las plantaciones ya existentes. O sea, el tema de conservación quedará en la NAM. Todos los recursos internacionales para el tema de conservación quedará en la NAM. La NAM no tiene por qué estar fiscalizando el tema comercial, pues son plantaciones ya existentes de valor comercial previamente establecidas y de especies introducidas como es el teca, el caoba. Entonces, el tema de viceministerio forestal totalmente quedaría dividido en dos: conservación, la NAM, comercial, MIDA. That's it, eso es todo. El detalle de esto es de que, por ejemplo, yo no veo a la NAM, no lo veo en el panorama, a NAM viendo temas comerciales de madera. Tema de fiscalización, sí. Tema de fiscalización, pero el tema de conservación es netamente de la Autoridad Nacional del Ambiente para el tema de garantizar la conservación de la cobertura boscosa, los bosques galería, el tema de manglares y todo esto. Comercial, mira. Dos, el tema, tuviste un tema muy importante, mira, cuando yo estuve de director, yo propuse el tema de establecer las reglas claras para poder crear un área protegida. O sea, no es que yo me rasco la cabeza y mañana y cada no, esto va a ser área protegida. O sea, tiene que haber un concepto, tiene que haber una categorización, tiene que haber un objetivo de creación. Entonces, si tú te pones a ver, muchas de las áreas protegidas no cumplen con las categorías de manejo que se fueron diseñadas. ¿Por qué? Porque en el día, por ejemplo, los municipios, la ley 41 es clara y le da la potestad a los municipios de declarar área protegida. Pero el problema es que dónde está el enfoque o el objetivo final de creación de esa área protegida. Entonces, ya existe una resolución en la NAM en donde te dice a ti cuáles son los requisitos para declarar un área protegida. Un diagnóstico, el tema sociotenencial, el tema de biodiversidad, o sea, los indicadores que te llevan a ti a declarar esa área como área protegida. Esa resolución está, y de hecho, por ejemplo, de aquí en adelante, bajo esa resolución, todas las áreas protegidas que se vayan a desarrollar tienen que ser bajo ese enfoque, con carácter de investigación, técnico, científico, con estudios claros del por qué es un área protegida. Claro, considerando todos sus aspectos, el tema de biodiversidad en el área, el tema social, todos estos temas. Y el tema, no sé, la segunda pregunta era... Te lo voy a volver a resumir. No. El tema de institucionalidad ambiental. ¿Qué nuevo hay? Porque estamos viendo parches. Es que yo... Y no es hora de ir a un... Mira, si nos vamos a la región centroamericana, prácticamente todo el tema, a Centroamérica, todo el tema ambiental está en rango de ministerio. Sin embargo, por ejemplo, tú vas a Nicaragua y no hay una ley de cuencas. Si tú vas a Guatemala, no hay una ley específica en materia de agua. Si vas a Costa Rica, la ley de agua la actualizaron hace 2 años y tenía 70 años de haberse hecho. Y todos son ministerios. Yo soy de la condición, y es la propuesta que se ha desarrollado desde que no es el tema de si es ministerio o no, es el tema de generar recursos y que los propios recursos que se generan en área protegida y los diferentes recursos que se generan en la NAM sean revertidos a los trabajos y a la gestión. O sea, de que se da un rango de ministro al administrador es para que tenga ese poder decisorio a un alto nivel a un consejo de gabinete. Silvano no sé si está asistiendo a los consejos de gabinete, pero el próximo administrador sí va a asistir al consejo de gabinete con voz y voto y tener poder de mando dentro de las decisiones que se tomen en el área. Por ese lado. La NAM, y lo reitero, es
y coincido con Eduardo, es la cenicienta. O sea, es un tema que de repente queda, ¿no? Pero en esta administración y la propuesta de José Domingo es retomar la gestión con los planes estratégicos existentes. O sea, aquí no es crear la rueda, ya hay muchos documentos, lo que hay que ejecutar. Yo soy del fiel convencimiento de que hay que ejecutar. Si no ejecutamos, se mantendrán esos documentos engavetados y de nada, se gastó recursos en diagnóstico, en planes de manejo, y la idea de esto es ejecutar las acciones y planes de manejo existentes en el área. Eso es lo que propongo, lo que propone el plan. Sí, bueno, la primera pregunta es de si ya abrimos todos los temas, ¿verdad? Porque siento que hemos tocado Ya los temas. Ya nos saltamos en el tema de energía, simplemente quiero mencionar que si bien es cierto promueven el tema de las energías renovables, digo, sabemos que falta la meta, porque ya lo han mencionado varias veces, pero yo creo que es importante mencionar también cómo vamos a promoverlo. Si sabemos que hay barreras hasta el 25% del consumo de la casa sería instalado. Nadie va a pagar $8,000 a $10,000 para poner 12 paneles en su casa, en el sector vivienda, para solo reducir el consumo y ni siquiera puede generar a final de año, porque supuestamente te da un crédito que está limitado al 25% de la capacidad. Eso le va a servir en un tanto al sector comercial. Pero entonces un poco ver eso, cuál es la línea, y eso también amarrado al tema de que tú no puedes tener, necesariamente tiene que ir amarrado a un estudio, porque eso le crea algún tipo de inestabilidad al sistema, y hay que saber cuánto el sistema puede soportar y en qué capacidad, pero tener un poco más claro cuál es la claridad, cuál es la línea del tema de la promoción de la energía renovable. Eso por un lado. Y el otro, en temas transversales ambientales, el tema de la construcción sostenible, sí sé que le debe tocar a una comisión de urbanización, de planificación, es cierto, pero sin embargo aquí se habla de producción más limpia, se habla de reciclaje, pero no se habla también de la parte de la construcción sostenible en sí, los materiales. Edificio verde. ¿Qué materiales estamos utilizando? Exacto. ¿Cómo aplica el tema de residuos y manejo de residuos al sector construcción, no solo al sector comunidad en sí, sino al mismo sector construcción? Muy bien. Bueno, en el caso de la generación a través de energías renovables, el enfoque para solucionar el problema no está en la autogeneración individual de cada casa, sino que se buscan inversiones en plantas de generación como la que recientemente se inauguró en Sarigua, ¿sí? Que se crean en un solo golpe 20, 40 megavatios de capacidad. La segunda etapa podría ser incluir a los empresarios de Zona Libre de Colón, sus bodegas, los grandes generadores es al que se apunta este proyecto. No podemos solucionar los problemas ¿cuántas casas van a poder instalar en nuestro país paneles solares? Un 2% de las viviendas. Ahora están concentradas de paso en PHs, entonces es más difícil aún que los que tienen la capacidad de autogenerar, autoabastecerse, vivan en un edificio 80, 100 familias o 40 o 50. Entonces, el enfoque es los grandes generadores, la gran generación, las grandes plantas, que se crea una inversión importante en el país, como el ejemplo de Sarigua. Y ahora precisamente estaba viendo que en Zona Libre de Colón hay una iniciativa importante de poner plantas de generación eléctrica a través de paneles solares en muchas de las bodegas. Ese tipo de autoabastecimiento de grandes generadores es lo que busca la iniciativa primero. En otra etapa se promoverá a través de subsidios, a través de programas de pago compartido, como sea, que los pequeños generadores se autoabastezcan, ¿no? También se promueve la eficiencia energética. Ya Panamá firmó el convenio centroamericano para la iluminación eficiente, donde se van a cambiar el 100% de los bombillos incandescentes por bombillos ahorradores, con lo que se pretende reducir en $40 millones anuales el consumo energético. Está la ley URE, recientemente reglamentada, y ella va a empezar a tener estándares en diferentes equipos eléctricos, acondicionados, de aire acondicionado, refrigeración, inclusive de lámparas fluorescentes, para que solamente se introduzcan al país equipos
que tengan los niveles establecidos de eficiencia energética. Hay muchos equipos viejos en el país, no cualquiera va a sacar, una persona pobre no va a sacar su nevera vieja y va a comprar una nueva más eficiente. Habrá que hacer unas campañas sociales de cambio de equipos viejos por nuevos, porque sencillamente esas personas no pueden comprarlo de un día para el otro, ni mucho menos. Está ese tema de eficiencia energética, iluminación eficiente, y en el tema de construcción más limpia, ¿sí? Es una iniciativa prácticamente privada. El que quiera tener un edificio con mejores prestaciones en el manejo de sus recursos, pues que invierta. Eso no es una cuestión del Estado, no puede obligar a los constructores a que construyan más limpio. Eso sería puede crear incentivos, vamos a ponerlo, obviamente, pero el incentivo número uno del empresario es tener mejor rentabilidad en sus inversiones. Y ya lo están haciendo, hay varios edificios verdes desde que son iniciativas privadas que no necesitaron incentivos. Entonces, digo, tampoco se puede incentivar a los ricos para que sean más ricos. Al gran inversionista que va a invertir 40 millones de dólares en un edificio no se le puede también incentivar para que también ahorre, ¿no? Hay que enfocar los incentivos al que no puede pagarlo, al pueblo, a los pobres, entonces el rico, su mayor incentivo es que su inversión sea rentable. Me parece que sería ilógico un gobierno que apunta a lo social querer también subvencionar a los ricos en ahorros de energía, ¿no? Si la infraestructura te está ayudando a un ahorro energético, que en parte va lo que es el plan de ahorro energético y todo eso, también, o sea, no es tanto que están apuntando a los ricos como tal, a toda la nación. Sí, el enfoque de José Domingo es muy social, ¿eh? El enfoque es muy social y los recursos van a ir orientados a que los que menos tengan mejoren su nivel de vida. Sí, sí, perfecto. No se ha dicho, se sabe, no. Lo que quieran, por favor. Sí, a la construcción social, estándares verdes. Esa sí podría ser una iniciativa que a José Domingo le interese. ¿Sí? También en el tema de las protegidas, Sugerente sobre todo. porque nos habla mucho del LODGE, yo que financio con el programa, no hay unos estándares de construcción verde que hace que se terminen haciendo cosas de muy baja calidad, y después no se puede mercadear turísticamente, porque son unos horrorosos cuartos de 1,5 metros por dos. Sí. Entonces, en los No hay normativa y estándares. estándares en el tema de turismo sostenible, o sea, en el tema de construcción, para el mismo, para construcción de áreas protegidas, o sea, ciertos estándares que van a ayudar. Exacto. Está complicado después socialmente, o sea, se sobreestima la capacidad que tienen las comunidades para hacer iniciativas turísticas. Después llega el turista y dice, yo no me quedo ahí porque eso está feo. Entonces hay que dar como ciertos estándares y capacitación, ya que estás enfocando en la parte social, Así es. en estándares, en levantar el estándar de construcción social gracias a tecnología para Verdes. que va a ayudar a que Excelente. ahí vendrían programas de líder, programas de líder. Ok, ya para ir cerrando, la última pregunta de Eduardo. Sí. Y entonces, gracias. Mira, Construcción dos preguntas. social sostenible. Dos preguntas. ¿Estaría José Domingo Arias dispuesto a ir en una economía baja en carbono una vez si llegara a ser el próximo presidente de este país? Esa es una. Una de las sugerencias va relacionado a ese tema, y creo que Beatriz lo mencionó. Tenemos ya un mapa de carbono y que nos sirve como base para medir en qué estado está actualmente el ambiente en muchos sentidos, y que definitivamente que si lo volvemos a medir en el 2017-18 podemos ver en realidad que ustedes han mejorado si llegaran a ser o ganar las elecciones, o han empeorado. Entonces eso sería un buen elemento, porque esto incluye muchos temas sociales para mejorar esto. Claro. Incluye muchas acciones, ¿no? La otra pregunta, mencionaste algo de una nueva visión Colón, que no me queda claro si es para la ciudad de Colón
Mira, la pregunta uno, que es más que todo orientada al tema político de gestión gubernamental. José Domingo es una persona que en la mesa de trabajo, lógicamente él no podía participar en todas porque tenía su agenda ya preestablecida, pero en la mesa ambiental él se sentó con Tony y con todos los que formamos parte del equipo de campaña y hizo un alto en su camino para ver el tema ambiental. Y uno de los puntos que él tocó fundamentalmente fue el tema de Bahía de Chame, en donde en cada uno de los discursos, y creo que lo ha dicho, y por eso estamos apostando al tema de la aprobación de la política de humedales, es el tema de elevar la Bahía de Chame a sitio Ramsar. Entonces, José Domingo, cada maestro con su librito. José Domingo es una persona que lo conocemos, del lado de las tablas lo conocemos, Jorge lo conoce, y en base a tu pregunta está dispuesto a cumplir con toda la normativa ambiental, inclusive a proyectar aún más, o sea, la milla extra en el tema ambiental. Y coincido contigo es en el tema de que no se ha proyectado en los medios como debiera proyectarse. Y esa es una inquietud que se la transmitiré al jefe de plan de gobierno, a Tony Fletcher, para que se le haga llegar al candidato. Con respecto al otro tema, yo sí quisiera que Jorge lo abordara. La huella de CO2, como te digo, es uno de los factores que se va a medir en este gobierno. Se va a impulsar la medición de la huella de CO2, que es la línea base. Eso va a tomar mucho tiempo. Así que con que empecemos a medir la huella, ya vamos en un camino hacia una economía más baja en CO2, porque tenemos la línea base, se habla del tema y como tú dices, de una manera integral, se van viendo emisiones, se van viendo mitigaciones, se van viendo estos temas y al final de la línea yo pienso que no es un proyecto que en 5 años pueda ser realizable, pero sí se pueden dar los primeros pasos. Esto estamos nosotros, tú sabes, estamos bien atrás en este planteamiento, apenas estamos por empezar el tema del reciclaje como una alternativa. Creo que el tema de la huella de carbono va a tomar más tiempo y de establecer programas de reducción y una economía baja en carbono todavía creo que no está dentro del planteamiento del plan de gobierno, ¿no? Se va a empezar a hablar sobre mediciones de huella de CO2. Solo para conocimiento, este año nosotros tenemos que entregar el inventario de gases de efecto invernadero de este país con respecto al 2014. Entonces eso no está lejos, está en la agenda internacional y es una obligación que vamos a tener, o que tenemos todos los países, que está ligada a préstamos que se van a solicitar internacionalmente, ya sea el BID, Banco Mundial u otras entidades que nos lo van a obligar. Entonces no creo que estamos lejos, yo creo que estamos tarde, más que otra cosa. Entonces sería bueno que lo analizara un poquito más a fondo. Nosotros por parte del plan quisiéramos transmitirle que en la propuesta de José Domingo y en los demás temas, los demás componentes, es una propuesta de mucho consenso. Y específicamente hay muchos aportes que se han dado en la mesa y lógicamente, como dije en un principio, no es un plan escrito en piedra. Y es un concepto que la amiga Ana Pérez, una vez que la escuché, me gustó mucho el tema de Panamá Verde, o sea, ver Panamá como un sitio ícono en el tema ambiental, igual que nuestro país hermano Costa Rica. Entonces, el tema del plan de gobierno va orientado hacia allá, mucha participación comunitaria, mucha gestión, fortalecer la parte administrativa y operativa de las diferentes instancias que tienen que ver con el tema ambiental y sobre todo mucho desarrollo, pero con equidad social. Así que muchas gracias. No sé si Jorge quiere decir algo más. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Quiero saludar a quienes nos estaban siguiendo el live stream. Gracias a nuestro amigo Alex Newman, que pudo permitir esto. Había 12 espectadores. Con respecto a una pregunta, para no dejarlos por fuera, y ya yo con esto cierro, nada más se lo dejo sobre la mesa. Alguien que estaba viéndonos en internet se preguntaba cómo van a funcionar estos planes de manejo de cuenca, los planes de manejo además de áreas protegidas, y en el caso de la estructura de los comités de cuenca, realmente sienten que la toma de decisiones está vista únicamente de acuerdo a lo que establece la ley en el administrador regional. Exacto. En ese sentido, para nosotros en la PD ha sido muy importante y ha estado en todas nuestras mesas de discusión el tema de que para la gestión de los recursos naturales
es importante ya empezar a visualizar estructuras de gobernanza como la que has estado mencionando durante toda tu intervención del Parque Nacional Coiba, replicar algunas estructuras de gobernanza similares a ella con sus pros y sus contras y sus lecciones aprendidas, porque lo que la gente quiere en participación no es solamente ser consultado, sino participar de todo el proceso Así y es. ciclo de la toma de decisiones. Tú has estado en esa experiencia y creo que eso aplica para el tema del cambio climático, aplica para el tema forestal, aplica para el tema de energía, que también lo trajiste a la mesa, así que creo que va a ser interesante que ustedes puedan llevarse eso con ustedes. Nuevamente muchas gracias y les recuerdo a los demás apedianos que estamos aquí, a quienes nos están viendo en las redes y siguiendo por las redes sociales, la próxima sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales va a ser el día miércoles 26, también a las 9 de la mañana, de 9 a 11, con el equipo del candidato Juan Carlos Varela. Y la siguiente será el día jueves 27, también de 9 a 11, con el equipo del candidato Juan Carlos Navarro. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Así. En el tema de los comités de Cuenca, por ejemplo, la ley establece, o sea, la ley fomenta la participación ciudadana, pero si tú ves en los comités pura entidad del gobierno. Por eso tiene que haber un Entonces equilibrio. la idea de esto es más o menos actualizar o ver cómo buscamos el mecanismo de mayor participación en ese concepto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, Eduardo. Muy buenos comentarios.